Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Daniel Pérez Mayoral, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada a la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. Voy a presentar en este momento el momento 2 de la actividad número 2 de la unidad 2 de Fisiopatología número 3. La parte A comienza con ¿qué es la hemostasia primaria? La hemostasia primaria es aquella referente a los procesos por los cuales se lleva a cabo el tapón plaquetario desencadenado por una lesión vascular mediante la adhesión, activación, secreción y agregación plaquetaria. ¿Qué es la hemostasia secundaria y cuáles son sus tres fases? La hemostasia secundaria es la activación del sistema de coagulación y de conforme con el modelo celular, está dividida en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. ¿En qué consisten las tres fases de la hemostasia secundaria? La iniciación. El factor tisular, también conocido como tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares y expresado en la membrana celular. Aunque el factor tisular se encuentra localizado en la membrana de las células donde se ha formado, este puede expresar una gran variedad de células extravasculares en condiciones normales, además de expresarse en monocitos y células endoteliales en estados inflamatorios. Para que la hemostasia secundaria inicie debe existir una lesión endotelial que permita al plasma entrar en contacto con el factor tisular expresado en las membranas celulares. El factor 7 es una proteína dependiente de la vitamina K, producida en el hígado, con una vida media más corta de todos los factores procoagulantes y es la única que circula en forma activada y no activada. El factor 7 puede ser activado por los factores 9A, 10A, 11A, trombina, plasmina o la proteasa activadora del factor 7. El activador fisiológico más significativo del factor 7 es aún un misterio. Algunos creen y sugieren que su proceso es autoactivado. El factor 9 parece jugar un papel preponderante en la activación del factor 7, debido a que humanos con hemofilia tipo B tienen bajos niveles de factor 7A, y el factor 7 en el plasma se une estrechamente al factor tisular, activando rápidamente las proteasas, procoagulantes y anticoagulantes. El complejo Ft7A puede activar el factor 10 y 9. El factor 10 activa el factor 5 y otras proteasas no coagulantes. Sin embargo, puede ser inhibido rápidamente por la vía del inhibidor del factor tisular o por la antitrombina 3. Si abandona el ambiente protector de la superficie celular. El complejo Ft7A puede autoactivarse a sí mismo. El factor 7A libre no puede ser inactivado por proteasas plasmáticas y tiene una vida media de 2 horas. El factor 7A está protegido de la inactivación a menos que se encuentre unido al Ft, y su función principal es la de vigilar la circulación y buscar zonas donde se encuentre expuesto el Ft para activar la circulación. Por otro lado, el factor 10A, que permanece en la superficie celular, puede combinarse con el factor 5A para producir pequeñas cantidades de trombina, lo cual es un paso importante en la activación plaquetaria del factor 8 durante la fase de amplificación. Ahora, vamos con la siguiente fase, que es la amplificación. Las pequeñas cantidades de trombina generada en la fase de iniciación tienen diferentes efectos sobre diversas áreas de la coagulación. La trombina por sí mismo es un potente activador plaquetario a través de la vía de los receptores activados por proteasas. Este periodo protrombótico ascendente es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con exposición de los fosfolípidos de membrana y la creación de una membrana procoagulante con liberación del contenido de sus gránulos. Durante la activación, las plaquetas liberan de sus gránulos alfa a la superficie, el factor 5 parcialmente activado,
el cual es completamente encendido por la trombina y el factor 10A. La trombina también activa el factor 11. Por otro lado, la trombina escinde al factor de von Willebrand del factor 8 para activarlo posteriormente. Las plaquetas reclutadas al sitio de la lesión durante esta fase proporcionarán los fosfolípidos de membrana necesarios para la fase de propagación, que es la siguiente y última fase. En la fase de iniciación se activan con éxito los factores 10 y 9, así como los cofactores 5 y 7, los cuales se activan por las pequeñas cantidades de trombina producidas en esta fase. Después el factor 9A junto al 8A se unen a la membrana de las plaquetas formando el complejo tenasa. El complejo de tenasa activa al factor 10, resultando en una rápida formación de 10A y se compone del factor 9A, 8A, 10 y el calcio. La mayoría del factor 10A se forma fisiológicamente a través de la acción del complejo de tenasa y no a través de la activación del complejo FT7A. El complejo de tenasa se cree que es 50 veces más eficiente para activar el factor 10 que el complejo FT7A. El factor 10A inicia el ensamble del complejo de protombinasa, el cual es constituido por el factor 5A, 10A y el calcio. Este complejo transforma la protombina a trombina, con lo que se da una explosión de trombina, con la subsecuente formación de fibrina y la formación del coágulo. La ausencia del factor 8, como es el caso de la hemofilia tipo A, y del factor 9 en la hemofilia tipo B, la iniciación de la coagulación es normal, dependiendo del complejo FT7A. Sin embargo, la fase de propagación se encuentra severamente disminuida, lo que lleva a una mala formación del coágulo y sean incapaces de realizar una hemostasia adecuada. Continuamos con la siguiente parte de este momento 2, que es la parte B, que es la trombocitopénica idiopática. La púrpura trombocitopénica idiopática, también conocida como púrpura trombocitopénica inmune primaria y púrpura trombocitopénica autoinmune, se define como trombocitopenia aislada con médula ósea normal y en ausencia de otras causas de trombocitopenia. La PTI tiene dos síndromes clínicos distintos, que se manifiestan como una afección aguda en niños y una afección crónica en el caso de los adultos. La PTI es principalmente una enfermedad de aumento de la destrucción de las plaquetas periféricas, y la mayoría de los pacientes tienen anticuerpos contra las glicoproteínas específicas de la membrana plaquetaria. La insuficiencia relativa de la médula puede contribuir a esta condición, ya que los estudios muestran que la mayoría de los pacientes tienen producción de plaquetas normal o disminuida. ¿Qué es la enfermedad de von Willebrand y cuál es su fisiopatología? La enfermedad de von Willebrand es un trastorno hemorrágico genético y clínicamente heterogéneo hereditario causado por una deficiencia o disfunción de la proteína denominada factor de von Willebrand. En consecuencia, la interacción defectuosa del factor de von Willebrand entre las plaquetas y la pared del vaso afecta a la hemostasia primaria. ¿Qué es la hemofilia A y cuál es su fisiopatología? La hemofilia tipo A es un trastorno recesivo ligado al 10 causado por la deficiencia del factor de coagulación plasmático funcional 8, que puede heredarse o surgir de una mutación espontánea. El desarrollo de anticuerpos inhibidores de F8 puede complicar gravemente el tratamiento de casos genéticos, y en raras ocasiones el desarrollo de anticuerpos contra F8 da lugar a hemofilia adquirida tipo A. ¿Qué es la hemofilia tipo B y cuál es su fisiopatología? La hemofilia tipo B o enfermedad de Christmas es un trastorno recesivo hereditario ligado a X o 10 que produce una deficiencia del factor 9 funcional de coagulación plasmática.
la mutación espontánea y los procesos inmunológicos adquiridos también pueden provocar ese trastorno. La hemofilia tipo B constituye aproximadamente el 20% de los casos de hemofilia y aproximadamente el 50% de estos tienen niveles de factor 9 superiores al 1%. El papel del sistema de coagulación es producir un coágulo de fibrina estable en los sitios de lesión. Ahora les presento las fuentes consultadas. Muchas gracias por su atención.